Y eso me pasó desde morrillo, ¿no? Entonces tengo ahí una relación con la vejez o con la edad, pues interesante, porque siempre he parecido más arriba. Y pues la he abrazado siempre, es como chido, o sea, nunca me ha causado ni conflicto. De hecho, incluso para mí siempre ha sido como una serie de cumplido, porque es como, me estoy acercando más a mis sueños, ¿sabes? Hacer don, ahora sí. Sí, A sí, creértela porque la así. neta sí es como, quiero ser acá un doncillo, un don ahí, cotorreándola, jugando la vida. Es que siento que en la vejez, por ejemplo, ya se esconden cosas bien bellas, ¿no? Como, esto es pura opinión sin documentación real, ¿no? Pero como que ya la vida es Es cuando empiezas a más apreciar. sedentaria, ándale, más contemplativa, como que más tranqui. Y siento que en general ahí me encuentro yo usualmente, ¿no? Como en ese lugar contemplativo y todo eso. Es como cuando si te fueras a vivir al Lerdo. O sea, Ándale, de la gente que exacto. está afuera ahí sentada, tú los ves así tranquilos. O por ejemplo, aquí enfrente de donde estamos grabando, siempre hay dos personas que todo el tiempo están sentados leyendo el Qué periódico. bien. Así de que nadie le preocupa. Y uno preocupado porque tiene deudas, Sí, porque todo el chido. trabajo, X cosas. Y tú dices, ¿cómo le hicieron para estar así, Justo sabes? fíjate que ahí enfrente de la... pues de Rastro. Ya ves, bueno, y es una zona de mucha gente adulta. Entonces de repente sí llego a encontrar, pues justo, ¿no? Señores ya dones, acá vestidos como dones, así banqueteando. Y digo, güey, es el sueño, ¿no? Es como, ese vato lo logró ya. Es como, quién sabe, a lo mejor son contextos completamente distintos, quién sabe qué esté viendo. Pero por lo menos las imágenes que yo tengo, digo, se ve tranqui, pues se ve chido ahí el asunto. Por ejemplo, Y eso me gusta bastante. a ti, ¿cuál es el que tú dices? Él ya logró todo. O sea, así como tú ves a Una alguien grande. persona. Ajá. Por ejemplo, yo conozco gente así ya grande que no lo saques de cantinas. Pero tú Sí. dices, ¿cómo le haces para que todo el tiempo esté en la cantina, no saques todo borracho y el día siguiente esté otra vez ahí? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí en Rastro? Pues es una zona de cantinas casi milenaria, bueno, centenar, de mucho tiempo, pues. Entonces, como que hay mucha gente personajes que siempre están ahí, ¿no? Como que de repente los vemos salir de los espacios de las cantinas. Señor, qué rollo. Siempre que venimos usted está aquí, ¿eh? Quién sabe cómo le hará, pero ahí andan. Digo, mucha gente son gente que está cantando y chambeando en los mismos espacios, ¿no? Pero... Y ya nada más cobra pensión y se va Ujú, directo ahí. ujú, exacto, está cura, pero está chido, la neta. Quién sabe cómo sean sus vidas realmente. Pero menos yo las idealizo y las romantizo demasiado. Mala mía, tal vez, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que Pues justo que ya están como, pues ya, vale madre, es como, tranqui. si mañana ya no estoy, yo disfruté, ¿no? Justo siento que de repente esa es como que la idea, ¿no? Por ejemplo, yo sí pienso en esta idea de la vejez como en un lugar como reflexivo, justo contemplativo, pero por lo menos a lo que hice a lo largo de mi vida, ¿no? Como que me gustaría llegar a eso. De ya, estar chido, tranqui, pero como si puedo llegar a reflexionar, es como, pues intentó lo que se quiso, ¿no? Quién sabe si lograrlo, pero por lo menos intentarlo. Como que eso siento que estuvo padre. Ese es como mi momento de gloria. Y ahorita que preguntabas por una persona, realmente no sé, no la tengo. Porque, por ejemplo, las personas que veo hacia la vejez, no me gusta su tipo de vejez, ¿sabes? Como, me gustaría estar más acá, más chido, pero tranqui. Porque, por ejemplo, siento que la vejez sí trata feo de repente. Es como, pues ya, te drena mucho y... Sí, no, hay diferentes tipos de vejez. Sí, 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 sí. Cuando alguien está enfermo y se lo está llevando los cambios de humor, que a mí me tocó mi abuela, que era muy tranquila, le dio diabetes y luego le diagnostican leucemia y sus cambios de humor estaban potentes. Ok, O sea, de que siempre te estaba gritando, o sea, tú estás ayudando y dices, ¿por qué me estás gritando? No, te estoy ayudando. claro. Y ves cómo se los va acabando la vida. Sí, está muy extraño. Pero bueno, no te creas, siento que me equivoco porque entonces sí podría poner a mi abuela materna. Ella siento que ahí está, ¿no? Como en este lugar de... Creo que todavía trabaja, pero llega a su casa y es como... Justo es esta persona que puede salirse a poner la silla fuera de su casa y pasar el día, lo que quede del día, ahí cotorreando con sus hijos, sus nietos, como que con su familia y ya, chido, Qué tranqui. chido. Eso es. Yo, por Eso ejemplo, fue. alguien que tengo así que yo veo así arriba es mi abuelo. A huevo. Él, yo no tuve papá, o sea, sí tuve, pero se divorciaron a temprana edad. Bien. Y pues mi abuelo siempre estuvo, o sea, nos vamos a casa de mi abuelo, ahí vivo toda mi vida. Me pasaba algo y me llegaron a meter a la Colón, o sea, a Ok. diferentes lados, y él siempre me sacaba. Ok. A la fecha él tiene 83 años, sigue manejando, se la vive Ok, qué padre. con sus amigos jugando golf, nunca lo ves en la Ándale, casa eso y está. llega y nomás llega a ver su deporte favorito que es el béisbol y a comer. Y al día siguiente se va otra vez.
Y dices, Pero es pensionado. sí, es pensionado, Sí. pero algo que hubo un tiempo cuando fallece mi abuela, se deprime, se deja Claro. así la barba más larga como la traigo yo ahorita. Y íbamos mucho a misa, así como todos los domingos Claro. por mi abuela, etcétera. Y el padre en ese momento nos dice, ¿saben qué? Se va a morir de depresión. Wow. O sea, lo ves así y llegó un punto que no sé quién sea esa persona, quién fue esa persona que le dijo, tú puedes. Y regresó a jugar golf. Es un deporte que él hacía, Órale, qué y lo chido. volvió a hacer y ahorita ya lo ves, pues bien. Viviendo. Ajá, viviendo, te digo, a su edad, manejando. Hay gente que Sí, ya sí no está maneja. Sí, pues justo mis abuelos, bueno, sí, la que le tengo de referencia de mis abuelos que están en esas edades y pues ya no, pues están, pues ya no se pueden mover mucho, no son independientes. Eso de repente es lo que sí da miedo, ¿eh? Como perder la independencia Sí, sí. de ti mismo. Eso sí digo, wow, 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 tranquila. Sí da miedo, sí da Ay, si miedo. quiero todavía no llegar ahí. Ándale, exacto. Pero bueno, nada más es hábito, ¿no? Construirte hasta ese momento. Y con esta introducción le damos la bienvenida a Don Burdo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué padre la gran introducción, la plática. No, estuvo Muy padre profunda. porque siempre quería empezar de otra manera, así de que ya no tanto así de, bienvenidos, aquí estamos. Bien, bien, bien. Sino como una intro, en este caso que me estás diciendo el por qué nace el don o por qué le pones don El a don. Burdo. Y se me hizo interesante porque literal hemos hablado, por ejemplo, el episodio pasado empezamos hablando de depresión Ok. y ahorita estamos hablando de la vejez, ¿no? Sí, está cura, está chido. Y es como que no son temas que creo que estos nomás toques a veces cuando estás pedo, ¿no? De que dices, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Claro. Pues sí, fíjate que a mí me gusta mucho justo eso, ¿no? Como tocar esos bellos temas. No necesariamente las depresiones, pues, pero por lo menos la vejez sí es algo que de repente pues sí comparto con la gente, ¿no? Justo por este día de lo de Don y todo ese cotorreo, porque, pues, es algo que en lo que sí me siento ahí pues presente, ¿no? Con la idea de la vejez, qué rollo con eso. Sí. Está bien loco. Y te digo, también hace poco, pues tú ya viste, estuvo aquí con tu papá, que conozco desde hace El gran. tiempo, Saludos. una persona que inspiró con su historia y la neta, te digo, no lo conocía así de a fondo y este tipo de proyectos hace que conozcas más a fondo a las personas. O sea, cómo tú llegas a rastro, a Claro. crear, literal, cómo empieza el nombre de Don Burdo. O sea, me dijiste ahorita el Don, pero Burdo, ¿de dónde nace? Bueno, sí, no sé si se quedó grabado, entonces lo de Don es básicamente por mi sueño más recóndito y escondido y realmente lo que es mi sueño más grande, que es llegar a la vejez, ¿no? Ser un viejito cascarrabias ahí, que nadie lo moleste, que ya pueda hacer lo que él quiera. Ese es mi sueño y por eso adopto esas ideas del Don, ¿no? Y lo de Burdo es porque, pues no sé, más bien antes al principio cuando empezaba, digo, todavía siento que estoy empezando en estas ideas como artísticas o en una carrera artística, me siento todavía en un momento de descubrimiento, no siento que tenga como consolidado realmente una cosa, una base. Sí me siento sólido, pero siento que estoy empezando todavía. Pero cuando empezaba todavía más, tenía mucha esta definición de no querer jugar con la idea de la belleza, como que yo entendía en esos momentos que las artes siempre se llevaban mucho con estas ideas de lo bello y lo bonito y como todas estas cosas o las estéticas. Y justo como que yo, por ejemplo, yo siempre fui niño, pues sí que le gustaba como cosa de jugar con las imágenes, dibujar, colorear, todo esto, ¿no? Pero nunca lo hice como, vaya, en primaria, por ejemplo, nunca fui el niño que dibujó bien, ¿sabes? Ok. Siempre era el niño que estaba dibujando, pero nunca fui el niño que dibujó bien, porque no me interesaba dibujar bien, ¿sabes? Yo nunca copié, por ejemplo, a Goku y intentar como copiarlo, ¿no? No, Sí, trazarlo. yo agarraba el lápiz y trazaba y como Tú hacías tu Goku a tu borroneaba, manera, sí, ¿no? ni siquiera Goku, yo no, Sí. o sea, no tenía eso presente. Yo veía una cosa ahí que yo podía empezar a rayar, como que era más bien una necesidad de, pues justo, ¿no? Estas cosas de mente hiperactiva y ahí se canaliza de alguna forma, ¿no? Entonces, y justo no tenía como intenciones de recrear algo o es como esta botella la voy a copiar completamente igual y ahí es donde yo estoy traduciendo al dibujo. Nah, no, ni siquiera estoy viendo la botella, estoy como yo acá y lo que salga. Entonces nunca eran cosas como muy bonitas o como muy estéticas, incluso pues, eran puras líneas, trazos, números, rojos, como figuras. Entonces no era como una cosa estética
o por lo menos no con unas estéticas como, como en definición bellas y todo esto. Entonces básicamente de ahí surge la idea de pues abrazar eso que yo soy de alguna forma, que no busco estampar imágenes bellas, que ahorita siento que ya no soy tanto eso, pero en ese momento lo era y como que estaba muy definido en esa línea de producción. Entonces de ahí sucedió la palabra burdo, ¿no? Yo antes definía mi trabajo como pues, una cosa medio burda, medio trocha, medio mal hecha, medio con estéticas así medio grotescas. No pensabas como algo gótico o algo así, sino más bien, pues justo que no tuviera como unos estándares de belleza, no sé, definitivos o no sé. Entonces de ahí es como yo empiezo a andar como en estas ideas de burdo, ¿no? Y de hecho el primer acercamiento a la idea de burdo era porque yo dibujé un rostro como medio raro, con puras líneas, y era un personaje que de hecho tengo tatuado, y ese personaje era el que se llamaba Burdo, ¿no? Ese personaje o ese rostro era el que se llamaba Burdo, pero luego ya se tradujo a mi persona, ¿no? De alguna forma, y ya pues, la gente me empezó a... Bueno, me identifiqué con la idea de Burdo y pues se tradujo a la gente, ¿no? Básicamente. Y ahí surge la idea de Don Burdo. El Don por acá cosa de el anhelo y Burdo como mi interpretación de lo que yo hago. Entonces, básicamente por ahí es como sucedió esto de Don Burdo. Y así como dices, muchas veces tenemos la idea de que lo artístico tiene que ser, así como tú dices, bello, ¿no? O sea, castings, la persona tiene que ser, Claro. ya sea, bueno, su tiempo de juego de color, de esta manera se tenía que ver, esta cierta altura, Sí, físico, claro. esta cosa, Y luego vas entendiendo que cualquier cosa la gente lo aprecia, o sea, la primera vez que fui a una exposición de arte, Qué bien. hay veces que tú ves cuadros y la gente se emociona. Y yo era el típico que no entendía nada. O sea, yo veía pincelazos y gente decía, no manches, o sea, te puede representar felicidad, Claro. tristeza, cierta emoción. Y yo seguía sin entender. Y yo decía, pues es que cualquiera tiene su apreciación de manera diferente, así como tú lo dices. Claro. Y luego, en estos años, en estos 2 años, conozco a este artista que está aquí arriba, que es Basquiat. Al gran Basquiat. Ajá. Y luego llegó el punto que lo empecé a relacionar, pues como estoy pensando todo el tiempo, ¿no? O sea, no puedo pensar que todo se vea bonito si no estoy pensando con trazos de que tienes problemas, tienes que hacer esto de esta manera. Y fue cuando me identifiqué con esto. O sea, tú lo ves y alguien que tiene una definición así como tú dices de arte que se tiene que ver bonito va a decir eso está horrible. Sí, Eso me da claro. miedo, ¿sabes? Pero pues Pero también pues justo el miedo también existe, ¿no? Y hay que poder representarlo. Digo, yo por ejemplo veía las primeras cosas que empecé a traducir a pintura o a dibujo. O por lo menos cuando yo me di cuenta que quería dedicarme a la idea de producir o relacionarme con los medios artísticos o la pintura por lo menos, que ahorita ya es un abanico de cosas a lo que puedo llegar a hacer. O sea, como que no me identifico como pintor, por ejemplo. Pero sí empecé como esta idea de pintor porque es una traducción que ya se entiende, ¿no? La pintura es como un medio ahí artístico. Entonces yo llegué a él y cuando me di cuenta que, wow, aquí que sentí cosas, fue cuando mi padre una vez me dio una noticia medio fuerte de un tío y yo lo traduje a encerrarme en mi cuarto, no saber cómo procesar esa información. Y lo que hice fue como hacer trazos de un rostro y como que no me quedé saciado y empecé a golpear ahí pues el pedazo de papel, porque al principio pues no tenía ni lienzos ni nada, ¿no? Era como un pedazo de papel que yo empecé así a golpearlo y cuando ya me detuve y lo vi, como que sentí que pasó algo y la imagen que se quedó ahí guardada fue que, oh, caray, esto está chido, ¿no? Digo, no está bello en lo absoluto, no hay ninguna intencionalidad de que sea bonito, pero lo que estoy yo viendo ahí, como que fue de alguna forma lo que traía, no sé si yo adentro, más bien fue como que la manipulación del objeto y la manipulación de los medios que tenía al alcance para poder saciar algo, ¿no? Y ahí es donde yo me di cuenta de que no necesariamente tengo que buscar la belleza, o la belleza no es algo relativo, o sea, como es algo que se necesita estar buscando todo el tiempo las ideas de las artes, pero sí estas otras cosas. es más como una expresión, ¿no? Ándale, exacto, que no es, bueno, en ese caso no fue miedo, pero a lo mejor fue como un desentendimiento, una descolocación mental que no supe cómo traducirla emocionalmente y la pude hacer en ese sentido, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, ah, chis, pues se pueden hacer varias cosas, ¿no? Se pueden buscar otros fines, no necesariamente intentar retratar la cosa más bella y exacta y perfecta, porque pues, justo esas nociones no, por lo menos a mí, como que de repente no me sirven mucho. Pero te digo, siento que ahorita ya estoy en otro lugar, porque por ejemplo ahorita estoy produciendo unas piezas que sí quiero que se vean bonitas, Ok. ¿sabes? O sea, que la idea sí es un poco que se vea un poco,
pues sí, buscar esta cosa medio perfecta, medio de belleza, medio de todo esto, pero pues ya está como anclado a otras temáticas pues medio obscuronas, ¿no? Que de la familia, básicamente, ahí estoy abordándolos. Pues vas cambiando como la estética, ¿no? O simplemente lo que estás pasando en el momento o quieres volver a O recordar. las finalidades, ¿no? Digo, justo la idea de lo burdo fue como el primer encasillamiento que tuve porque así empecé a entender mi producción, ¿sabes? Como que así fue como empezó, pero pues inevitablemente mientras transcurre el tiempo me doy cuenta que pues se pueden justo, ¿no? La belleza también es parte de, pero luego también justo el miedo también es parte de, entonces más bien otra vez abrir como ese abanico de lenguajes que quieres llegar a hacer o temática que quieres abordar y más bien ya utilizar lo que te sirve y no como encasillarte, porque también me daría como cosa, a mí por lo menos, como encasillarme en solo hacer cosas grotescas o cosas como justo burdas, pues. Es como, no es todo lo que soy, ¿sabes? Digo, Sí, sí. en su principio me identifiqué de esa forma, pero pues ya soy otras cosas, ¿no? Y tengo otras intenciones y tengo otras cosas que decir o no sé, como nada más pues, pienso diferente a como empecé Sí, hace o rato, sea, ¿no? prácticamente estamos agarrando otra vez el sentimiento, o sea, Sí, sí, vas sí. pasando diferentes cosas. Ahorita que decías, pues el arte es una manera de expresarte, lo vemos desde la música Claro. y puede ser algo grotesco, o sea, música de esta Claro, manera y exacto. están pasando, ¿no? Simple hecho, hay una canción que se llama Ojalá que te mueras. Exacto. Es una manera de expresarte. Eso de bello no tiene mucho, ¿eh? No, no tiene. Pero así es como quiero sacar todo así como tú hiciste Exacto. en esta hoja, lo haces en una canción, lo haces hasta en una fotografía, en un escrito, como sea lo puedes sacar, ¿no? Una vez, obligadamente, fui a un retiro. Algo bien. Va un señor que era como muy religioso ahí en la colonia, bueno, en la cuadra, y nos dicen, ya habla con sus papás, mañana nos vamos a un retiro. Ok, nunca supe qué show. Pues me voy a un retiro, y ya hay una parte donde te toca cerrar los ojos y te dan un sobre. Y te dicen, ponte a pensar en aquella persona que te hizo tanto daño, en esta persona que te hizo sufrir. Y cada vez que tú lo rompas es como el enojo, ¿no? Estoy enojado, destrózalo, grita, o sea, vete todo contra ese sobre, ¿no? Cuando abres el sobre, si es que aún quedó algo, pues es una imagen de Jesús. O sea, es como para sacar todo eso. Te digo, es otra manera de poder expresarte que muchas veces no sabemos ni cómo decírselo ni a quién decírselo. Sí, exacto. Y en este caso el tuyo fue en ese momento pincelazos y enojos y todo, y es como para sacar todo y no hacer como un mal mensaje, ¿no? De que con una pareja, de que estoy enojado y se la rayas y el último te arrepientes del por qué hice eso, ¿sabes? Claro, sí, exacto. Sí, es muy curioso. Justo de repente, como hablando de... Me llama mucho la atención esto que dices que pasa. Como por ejemplo, yo ahorita en mi producción, más que pintura, utilizo mucho Bueno, más que pintura, como se amplió mucho la posibilidad de poder producir cosas con muchas cosas, el objeto es una cosa que tiene mucha magia, ¿sabes? O sea, no magia literal, pero justo se pueden hacer muchas cosas. Como en un objeto como el papel, pues, si tú lo rompes, como se puede llegar a significar cierta cosa, ¿no? Pero ya no es el papel ni tú rompiéndolo, sino como la intencionalidad que le das a eso. No digo que eso se pueda traducir a una cosa artística, pero por lo menos yo utilizo esas ideas del objeto simbólico y como la traducción emocional a través de ese objeto simbólico para poder construir narrativas que a mí me funcionan en mi producción actual. Por ejemplo, eso sería más bien a lo que me acerco en la actualidad, a lo que sería mi producción. Ya no estas ideas burdas, sino trabajar a través de elementos simbólicos, muchas veces son objeto, y como ahí introducirle traducciones emocionales, ¿no? Básicamente eso es como que mi actual proceso para empezar a producir, que ya se convirtió, justo ya no está pensado en la estética, eso ya pasó como a un segundo plano, sino más bien qué se desenvuelve o qué narrativa o qué como sensibilidad trae ese objeto que estoy empezando a manipular, ¿no? Este objeto ya se puede traducir tanto como a, no sé, literal, ahorita estoy trabajando, por ejemplo, unas piezas como unas partes de un camión, ¿no? Es como, órale. Y estoy utilizando esas partes de un camión para hablar de mi relación con mi madre. Wow. Es como, qué rayo con eso. Sí, no, ¿cómo relacionas eso, no? Sí, es muy extraño, pero justo hay como elementos contextuales que pueden encasillarse para que estas dos cosas se puedan llegar a unir y generen una narrativa. Por lo menos para mí generan una narrativa, ¿no? Entonces eso es como, pues a mí se me hace chido, pues. Sí, pues está padre porque
te pones a pensar de dónde sale una cosa, de dónde sale la otra. Sí, sí, sí. Y también creo que muchas veces nos limitamos, ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando tengo una junta con el equipo, creamos unas caricaturas. Ok. Y creamos estas caricaturas porque yo me ponía a ver mucho de esas caricaturas viejitas, ya sea Popeye, los Looney Tunes y todo. Y, y yo me preguntaba el cómo, o sea, ya sea Porky o alguien así por el estilo sacaba, no sé, una pistola, Bugs Bunny, una zanahoria, X cosas, se vestían de cierta manera y te preguntas, ¿cómo lo hizo? O sea, Yeah. si está desnudo, ¿sabes? Y yo lo que quería era no pensar como lo hacemos normalmente, que es un cuadrado. Y yo dije, yo quiero hacernos caricaturas y exagerar siempre las cosas. Yeah. Porque de esto es abrir nuestra mente y así como tú dices, o sea, cómo relacionan las cosas es como un niño, ¿sabes? Que te dicen cosas y luego te preguntan algo y luego te dicen otra cosa y es cuando nuestra mente sigue jugando y no dices un por qué, esto es así por esto y nada Claro. más. Y eso se me hace padre lo que Sí, tú haces. a mí, por ejemplo, también esto que mencionas de los límites es algo que siempre me ha, pues, llamado machín la atención, justo en la idea de producción. Al principio te digo, era como idea de pintura, pero y luego como que, por lo menos en mi caso, me ha sucedido que la pintura como que no siempre se puede llegar a los fines a los que quiero llegar, ¿sabes? O sea, la pintura es un medio, pero pues lo que hagas dentro de la pintura pues es una limitación a lo que se pueda llegar a hacer con pintura, ¿sabes? Entonces yo quería como hacer muchas cosas y como hablar de muchas cosas y siento que en algún punto la pintura me limitaba. El ejemplo, por ejemplo, más claro que tengo es, alguna vez llegué a como unir a un ingeniero de audio, a un médico, bueno, a un enfermero y a una fotógrafa, bueno, a dos fotógrafas para producir una pieza, ¿no? Entonces pienso en cómo se puede llegar a unir un ingeniero de audio con un médico o un enfermero y una fotógrafa para producir una pieza. ¿Qué rollo con esa? ¿Cómo se pueden unificar? Pero justo como empiezas a agarrar objetos y narrativas y materialidades e intenciones y se pueden mezclar y se pueden construir en una pieza, ¿no? Y justo es quitarte esa idea de límite de que no se puede unificar una cosa médica con las artes, ¿no? Porque pues ahí están unidas, de alguna u otra forma hay una unificación de cosas que se pueden llegar a hacer. Y es nada más justo pues permitirte pensar o permitirte como pues hacerlo, básicamente. Digo, hay que hacerlo bien o por lo menos intentar hacerlo lo mejor posible, pero pues se puede llegar a hacer, ¿no? Unir las artes con muchas otras cosas, o ni siquiera deja tú las artes, ¿no? La comunicación con muchas otras cosas, cada quien lo que haga, se pueden unificar cosas. Y justo quitar esta idea de los límites es algo que para mí, lo menos a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Justo otra vez utilizar un pedazo de camión para producir una obra es como, antes no se me había ocurrido, pero ahorita que tengo este pensamiento, es de, claro, se puede. ¿Por qué no? ¿No? Es como... Y no el por qué no, sino más bien tengo esta narrativa, estas ideas que pueden llegar a unificarse, ¿no? Tampoco es a lo imbécil o a lo güey, sino que por lo menos para mí siento que sí necesita tener cierto sentido, como justificación. No sé si la palabra correcta sea justificación, porque tampoco creo que haya necesidad de justificarlo, sino por lo menos para ti que tenga un sentido en lo que estás haciendo. Y para mí lo tiene, por lo menos. Por ejemplo, en esa cuestión de... Ya ves que muchas veces dicen que un buen diseño no se tiene que explicar, porque siempre el diseño te lo tiene que decir todo. En este caso, tú una obra, ¿cómo le haces para que visualmente capten la idea? No, o sea, por ejemplo, pensando en el espectador, la verdad, soy bien egoísta. Porque sí produzco machín para mí, la neta. Porque sí son procesos... O sea, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Porque sí es complejo, pues. Porque uno pues también piensa en que ya lo que está construido, la gente lo pueda llegar a apreciar y ver. La única intencionalidad que yo tengo hacia el espectador es como mi producción se traduce, o más bien se refleja a través de sensibilidades mías. Es que ellos puedan como empaparse de algún tipo de sensibilidad, o sea, que les haga sensibilidad en algún momento cuando estén viendo la pieza, pero de ahí en más no quiero que vean como lo que yo estoy viendo o que entiendan perfectamente lo que yo estoy entendiendo o todo esto, ¿no? Porque pues muchas veces es complicado, ¿no? Porque incluso pues como manejo muchas veces abstracciones o como decodificaciones de cosas. O como, sí, entonces no, de repente no hay como lineamientos estrictos de lo que quiero que la gente vea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, más bien es
un proceso mío de lo que yo necesite en ese momento, hablarlo con la pieza y ahí procesarlo, escupirlo y como se quedó la pieza, ¿no? Y ya que la gente pueda llegar a tener una sensibilidad con esa pieza que ya se tradujo. Porque luego si no, si yo pensara como en un ideal de lo que la gente quiero que vea o enfocarme en lo de las personas, siento que por lo menos en mi producción sí que era un poco sesgado las intencionalidades que yo quiero, que es como trabajarme a mí como persona a través de mi producción, ¿sabes? Que muchas veces, por lo menos en mi caso, mi producción sí es muy autobiográfica, o sea, habla mucho de mi experiencia en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo hablar de mi experiencia en el mundo pensando en los demás, no? Es como, o sea, se puede porque vivo en un contexto y con mucha gente y como con muchos entornos, pero pues quiero hablar de mi experiencia, ¿no? Entonces, como, pues pensado más bien hacia lo que yo vivo, hacia lo que yo hago, a lo que yo experimento, y ahí ya lo traduzco a lo mejor a, no sé, por ejemplo, memoria colectiva, ¿no? Que la memoria colectiva sí ya no nada más habla de mí, sino de un conjunto de personas. Pero esa memoria colectiva vino a través de una experiencia mía, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, como que un poco ahí me rijo con pues de la forma en la que produzco, ¿no? No pienso mucho en las demás personas, sino que más bien es una cosa introspectiva y como de mi persona y como trabajar cosas que a mí, pues sí, me sirven, ¿no? Es que, por ejemplo, a lo mejor no soy muy claro, pero lo podría aclarar de esta forma. La última producción que he estado haciendo, o como que el último enfoque que he estado trabajando, es hablar de la idea de la familia, ¿no? Y de alguna forma yo sentía que tenía que hablar de esto, o como que me hice hablar de esto, o quise hablar de esto, porque yo sentía que tenía que arreglar cosas con mi familia, ¿sabes? Entonces es una necesidad mía, y es como, pues como mis medios a lo mejor para entender el mundo sí funcionan muchas veces las artes, ¿no? Entonces tengo estas excusas artísticas para, por ejemplo, llegar a hablar con mi padre de algo y con eso llegar a producir algo, ¿no? Pero realmente la producción es una excusa para poder llegar a hablar con mi jefe de algo, ¿sabes? O sea, es como tu terapia, tal cual. O sea, vas primero, lo sacas todo y luego ya ahora sí ya estás listo para poder llegar con alguien. Pues de alguna forma, ¿no? No sé si sea como terapia tal cual, porque no, de repente más bien siento que me ciclo más bien en yo mis propias cosas. O sea, no sé si me ayudo o no. No lo vería como algo así, pero inevitablemente sí es una forma de trabajar pues mi emocionalidad o mis desentendimientos personales, ¿no? Inevitablemente, eso sí. Por ejemplo, en lo que tú haces, intentas una aprobación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando dije, no, pues le dije a mi familia, voy a hacer podcast, voy a invitar a gente, voy a producir y no tienen ni idea de qué es esto, ¿sabes? Claro. Y pues me dicen, ok. Pero Va. Pero, o sea, te apoyan por el simple hecho de que eres familiar, eres hijo, etcétera. Pero no saben hasta dónde puedes llegar o no saben de qué consta. Y Claro. si se lo explicas y no te van a entender nada. Y ellos ven te va a dejar o X cosa. Tú intentas hacer ese tipo de aprobación de que, oye, pues hazlo. No, la neta no. O sea, justo, bueno, ahí yo tengo que entender y como procesar que pues sí, yo siento que, por lo menos hablando desde yo la intención de querer desenvolverme dentro de las artes, pues estoy desde un lugar como de alguna forma privilegiado, ¿no? Porque justo como mi jefe tiene como este bagaje artístico, pues ya ahí es una barrera que yo no tuve que romper, ¿no? Por ejemplo, ahí le tocó romperla a él. De su familia no hay artistas, bueno, no hay artistas, pues. Entonces él fue como esta persona que tuvo que romper ese patrón y como empezar a construirse y él le tocaron como las negativas y como los rechazos y todo esto. Pero pues realmente a mí, pues ya es como una cosa asimilada dentro de la familia, ¿sabes? Es como, entonces, justo el hecho de que como ya no están esperando, de que no, pues tienes que hacer esto para... O sea, porque ellos ya no se preocupan de si puedes vivir de esto o no, porque se entiende que de alguna forma se puede. Quién sabe cuál sea, ¿verdad? Todavía yo no la conozco del todo, pero de alguna forma se puede, y eso como que ya hace como, pues, juégale, o sea, como vive, experimenta, y ya siento que eso, por ejemplo, aminora un poco la presión de que tengo que demostrarle algo a alguien, sino ya es como un juego o una idea de yo desenvolverme en esto. Y también hacia las demás personas, ¿no? O sea, no quiero hacer algo para demostrarle algo a alguien. Es como mi traducción, mi forma de desenvolverme y eso, ¿no? O sea, no Es con que tú ya estés bien, ¿no? Literal. Básicamente. O sea, si a mí me gusta, lo voy a hacer. Sí. Y eso también, por ejemplo, se traduce un poco a mis piezas, ¿no? O sea, justo a lo mejor otra vez retomando esa idea de lo burdo, es como, pues, justo no quiero que lo veas y como que
pues más bien es la pieza es la que es, ¿sabes? Y ya, o sea, no tiene esta finalidad de complacer, ni siquiera estéticamente, ¿sabes? Es como se construyó y ya. Por ejemplo, tú, ¿cuándo encuentras esa seguridad de decir, ya tengo que lanzar esta obra? O sea, ¿cuánto te tardas? ¿Crees que necesitas más? ¿Necesitas menos? Porque te digo, pues muchas veces todos buscamos que sea perfecto. O sea, perfecto en el sentido de necesito más inversión, necesito que pasen más cosas, X Ujú. cosa, que sea esta fecha, que sea estas cosas, y pues terminamos a veces no haciendo nada o se va aplazando por mayor Claro. tiempo. Pero tú eres de esas personas que dices, ¿sabes qué? Hay que hacerlo como esté, o sea, como sea, Un poco. pero ¿cómo es el proceso de esa seguridad de ya hacer? Pues que siento que justo el hecho de que no tenga una presión de lo que tiene que ser, Ok. como que aminora un poco el hecho de, pues ya, déjenme a mí hacer mi cotorreo, ¿sabes? Pero tú como Entonces, persona no te dices, bueno, hay una autoexigencia, pues sí, 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 inevitablemente hay una autoexigencia de lo que uno quiere llegar a ver plasmado, o lo que uno quiere llegar a... Pero fíjate que más bien no viene desde un... A ver, ¿cómo lo puedo decir? No viene desde un fin en específico, más bien lo veo como un conjunto de lo que yo... Esta cosa que yo quiero hacer, que no es como ser artista, sino desenvolverme dentro de los medios artísticos, ¿sabes? Es como cada pieza que yo haga, como un robustecimiento a mi producción o a mi carrera en general. Entonces no pienso de que esta pieza tiene que ser perfecta por esta misma pieza, ¿no? Sino que pues, como me quiero desenvolver dentro de las artes, es como pues todo esto hay que hacerlo de la mejor manera, como yo lo entienda, ¿no? Y es como que sea coherente, muchas veces más bien es eso, ¿no? Una coherencia con tu idea de producción, con tu idea de tus medios. A mí, por ejemplo, mucha de mi producción se trata o la traduzco a través del fuego, de quemar cosas. Y desde que cuando está bien quemado, quién sabe, ¿sabes? ¿Cómo puedo llegar a decir que algo está bien quemado o algo no está bien quemado, ¿sabes? Pero pues sí, es básicamente el cómo yo empiezo a, por ejemplo, ahí sí es jugar con los medios. Si utilizo esta pólvora que es más fina, me deja estos resultados. Si utilizo esta pólvora que es más gruesa y se maneja de esta forma, tiene este cierto movimiento, entonces ya como que un poco puedes seleccionar qué elementos puedo llegar a utilizar para tener varios fines, ¿no? Y esas exigencias, pero pues básicamente son cosas, la gente ve algo quemado. Y no o sea, muchas veces ni siquiera traduce de que aquí utilizó este tipo de pólvora o este gramaje de pólvora. Pues, es algo quemado, ¿no? sí, sí. Pero pues uno es como, pues aquí yo quería utilizar esto y que se vea de esta forma, pero no, o sea, muchas veces pasa desapercibido toda esta fijación que uno tiene hacia su propio trabajo, ¿no? Y pues básicamente es eso, o sea, Así como tú dices, pues son más conocedores, ¿no? Los que llegan a preguntar ciertas cosas, qué estilo de técnica utilizaste, etcétera. digo, y uno está abierto también, a mí me gusta, por ejemplo, mucho hablar de mi producción, la neta, o sea, si es algo, esto que decías, no sé si lo dijiste ahorita, pero de si una obra se tiene que explicar o no, yo no sé si necesita explicarse. O sea, siento que si tú identificas algo y tuviste una sensibilidad, que por lo menos es lo que yo quiero en mis obras, no necesitas explicación. O bueno, no se necesita. Pero, por ejemplo, yo no veo algo negativo el hecho de que quieras indagar más en lo que está intentando explorar el artista. Y, por ejemplo, a lo mejor el texto sí es... Porque, por ejemplo, siempre se tiene esta idea en las artes contemporáneas, por decirlo de alguna forma, es que muchas veces está la pieza y luego un texto es de explicación, ¿no? Que es como el statement y todo eso. Entonces el texto como que se vuelve todavía parte de la pieza. Eso lo entiendo y es algo que funciona, pero a mí me gusta y sé que no se puede todo el tiempo, eso también es una cosa que hay que señalar. Pero, por ejemplo, el hecho de que tú vayas y le preguntes al artista qué rollo con esto, eso a mí se me hace súper valioso, ¿no? El hecho de que si se explica o no, quién sabe, no sé si es necesario, pero si el artista está y puedes platicar y el artista es accesible, porque hay muchos artistas que no les gustan hablar de su producción. A mí sí me gusta, la verdad. Y como que la gente justo poder explicar y como poder explorar. Y inevitablemente, por ejemplo, si yo empiezo ahorita, que es mi como tema central en la actualidad, que es estas ideas de la familia, yo lo hablo un poco de la familia no tradicional o las familias no funcionales o funcionales. Básicamente eso es como un poco la idea o los vínculos dentro de las familias y cómo se construye dentro de todo esto. Cuando lo empezamos a hablar, pues justo, ¿no? Yo hablé de mi abuelo y luego tú de volada ahí como que introdujiste tus ideas de cómo te relacionas tú con tu abuelo, todo Ujú. esto. Entonces es algo inevitable, ¿no? Como que sí nos podemos llegar a relacionar Sí, sí. y eso está bien padre. A mí eso es lo que más me gusta. Por ejemplo, una cosa que me ha sucedido machín.
volviendo, o bueno, retomando esta idea de rastro, es que una vez llegó un señor, justo como estamos en una avenida donde hay muchas cantinas, llegó un señor ya a altas horas de la noche, que es cuando muchas veces tomamos las fotos porque la iluminación está muy padre. Llegó como medio entre borracho y no, pero haciendo como una pregunta de que, ¿y esto qué es, no? ¿Y esto a mí de qué me sirve? ¿Y esto a mí qué rollo? ¿Y ustedes de qué? Sus intenciones de que tocados por no sé qué y todo esto de las artes y qué se creen ustedes. Y es de que no, carnal. O sea, la neta, nosotros muchas veces ni sabemos qué rollo con esto, pero para esto sirve. Para que, pues no sé, fue una interacción que tuvimos con un ser humano que a lo mejor no conocíamos, no nada. Y él, por ejemplo, al principio llegó como que muy así de que, ¿qué rayo? Bien bravo. Y se fue completamente reflexivo, ¿no? Y dije, ah, chis, pues ahí está demostrado un poco el para qué funcionan, por lo menos para mucha gente las ideas de las artes, ¿no? Como para tener momentos de interacción. Y es básicamente eso, ¿no? Cualquiera que sea la interacción, pero tener momentos de interacción, a mí es algo que me gusta y siento que el arte puede llegar a generarlo, ¿no? Y eso está bien padre. A mí me gusta mucho, porque justo es como compartir ideas y todo esto. Y detonado, por ejemplo, de una persona que justo a lo mejor su contexto no es como que muy relacionado o identificado con las artes por X razón, pero en ese momento, con la idea de rastro, con el proyecto, esta persona iba pasando por ahí, tuvo esta inquietud de acercárnosla, hacernosla de pedo a nosotros, y en esa acción de hacerla como medio de bronca, se llevó como un proceso de, ah, chis, qué rollo, ¿eh? ¿Y eso qué? Porque sí se quedó como de alguna forma reflexivo. Entonces como que eso despertó mucha, por lo menos para mí, de que pues es justo para esto, ¿no? Para cotorrear, para interactuar, para desenvolvernos. Es uno de los motivos, por lo menos. No digo que sea el único, ni el más fuerte, ni el más fundamental, pero es uno de ellos. Y a mí eso me agrada demasiado. Creo que algo padre del arte y de todo esto es el que tú te puedes llegar a preguntar ciertas cosas, ¿no? Que te empiezas a cuestionar. Ándale. O sea, así como tú dices, el por qué lo hizo este artista, qué estuvo pensando cuando lo hizo, qué significa cada cosa, cada raya, cada línea. Pues aquí está el claro ejemplo de un artista que trajo esta almohada de yeso, que habla de los sueños, La etcétera. Y te digo, eso está padre. O sea, ¿cómo tú te puedes todavía meter más a la profundidad de tus pensamientos? Y luego eso está bien cura porque, por ejemplo, siento que sí... es que no sé si sea como real esto o no, pero siento que sí, por lo menos yo a los artistas que llego a consumir, que me gusta mucho su trabajo, ya sea pintor, músico, lo que sea, es como, pues sí me clavo mucho en pues como su intencionalidad y como sus narrativas y como su ideología y todo esto, y sí es más bien una responsabilidad, justo no sé si la palabra es responsabilidad, pero sí una intencionalidad mía de querer entender lo que ese vato o esta morra está intentando hacer, ¿no? O sea, es como una... O sea, viene desde el espectador hacia el artista. La responsabilidad no vino del artista como llegar hacia el espectador, sino del espectador al artista. Que entiendo que a lo mejor eso mucha gente lo puede llegar a ver mal porque es de que tú no vas a hacer nada entonces como artista y es como, no, pues sí estoy produciendo y todo esto, ¿no? Pero por lo menos en mi caso es como yo más bien indagar al artista porque digo, este cotorreo está bien chido, estos medios están bien chidos, estos sonidos están bien chidos, estas imágenes están bien chidos, quiero saber de qué se trata, cómo lo aborda, por qué lo aborda, desde dónde, cuáles son sus intencionalidades, sus temas, porque por ejemplo, justo esto de la música a lo mejor es como una cosa muy, muy clara, ¿no? Que muchas veces ya es como sacar singles y como sencillos y pues ahí se pierde un poco, ¿no? Y digo, suena medio mamila, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho escuchar a los artistas como con discos, ¿no? Para justo escuchar como un poco su propuesta completa de cómo es que se construye. A lo mejor es como ya no es la forma en la que se consume música actualmente, pero a mí me gusta mucho como ese cotorreo de pues, realmente entender al artista qué es lo que estaba proponiendo, qué es lo que estaba pensando. Y siento que cuando un artista hace este ejercicio de incluso en la actualidad, que es como una cosa inmediata, tomarse el tiempo para construir algo sólido y algo como que tenga un cierto sentido, yo lo aprecio bastante, ¿no? Un artista clavadote. Bueno, clavadote y que me guste su cotorreo, ¿verdad? Porque Sí. pues voy a ser artistas muy clavados, que no me guste nada lo que hacen y es como chido, lo respeto, pero pues acá no va, ¿no? Pero un artista que me guste lo que hace y aparte es como clavadototote. Y hay muchas cosas, perdón, en donde pueda llegar a hilar de que, esto vino de acá, pero esta otra cosa vino de acá y esta es la razón por la que hizo esto. Es como... A mí me gusta mucho, pero porque yo soy muy clavado, pues. Ujú. Y eso sí es como... Entiendo que a lo mejor la gente no lo consume muchas veces así, o tiene otras intenciones, o utiliza
no sé, otra vez hablando de la música, que creo que es como el arte más accesible. Todos escuchamos música, creo, hasta cierto punto. Muchas veces justo es como para rellenar momentos o como para contextualizar momentos, más que como para apreciar el producto o la música o todo esto, ¿no? Sí, lo vas relacionando sin lo que estás pasando día a día. Exacto. Y yo a mí en el contrario, pues sí hay un momento donde es como, ahorita vamos a escuchar música, a ver qué rollo después, pero ahorita vamos a ver qué rollo que trae este artista, sus sonidos, hablando otra vez de música, pues sus sonidos, como sus melodías, como sus intenciones, sus objetivos, todo esto, ¿no? Y luego ya te pasas otra vez a la portada y luego, esta portada la hizo por esto, porque en el disco se hablaba de todo esto, y wow, qué chido. A mí me gusta eso, pues. Por ejemplo, tengo un amigo que él es músico, pero es un músico que nunca sacó nada. O sea, él escribía para él. O sea, una manera de poder sacar lo que estaba sintiendo en ese momento. Y hubo un punto que estaba tan depresivo que se intentó suicidarse el vato. Su familia se va a vivir a otro lugar, él se queda solo, la única persona con el único que estaba acompañado era su perro se muere de una enfermedad, No. se pone en depresión y se queda solo. A raíz de eso, él empieza a escribir ya antes una canción que era un circo. Okay. Cada personaje del circo era su familia. Wow, qué padre. Y se me hace interesante el cómo en la música o en las obras, en el arte, en las obras, etcétera, cómo tú vas jugando con lo ficticio, ¿no? O sea, cómo tú le das relación a cualquier cosa y se me hace padre como la manera de poder expresarte. Sí. A mí me gustaría poder hacer algo así, o sea, de convertir una historia bueno, ya lo hice en un podcast, pero pero el cómo conviertes algo que te está pasando, algo personal, en un cuento, ¿no? Algo súper ficticio. Sí. Y cómo vas sí, pues para mí siento que todo eso son traducciones, ¿no? De repente es de justo un estado anímico a un estado como emoción. Bueno, a lo mejor es lo mismo, ¿eh? Bueno, más bien de una experiencia a un estado anímico a una traducción de objeto o material. A lo mejor, en mi caso, pues, no sé, una pintura, una escultura, un objeto, una cosa así. Esa traducción está bien chida. De algo, una experiencia personal a una sensibilidad o una emoción, y luego de ese como contexto emocional traducirlo a otra cosa, ¿no? Y sí, justo como que de ahí vienen las historias más potentes, ¿no? O sea, como que de ese delirio emocional donde empiezas a utilizar estos fragmentos de cosas que para ti significan algo y le puedes depositar todo ese sentido. Está cuando te lo platican, justo porque incluso a lo mejor era músico tu amigo. Sí, es músico. Si yo escucho las canciones o todo esto, puedo entender a lo mejor porque hay una atmósfera o hay una letra y todo esto, pero a lo mejor no tengo todo este contexto. Sí. Y ya una vez teniendo ese contexto, ya lo entiendes más. Ni siquiera lo entiendo más, no, más bien soy más sensible a lo que está pasando, porque a lo mejor no entiendo. Sí, sí. Porque a lo mejor lo que está... por ejemplo, imaginemos que tu amigo es un artista completamente experimental y lo que estamos escuchando son puros ruidos. Pero entonces esos ruidos significan estas otras cosas. Y ahí sigo sin entender qué es lo que está pasando, pero ya soy más sensible a lo que estoy escuchando. No estoy entendiendo nada de lo que está pasando a nivel sonoro, pero o sea, como se vive un poco más sensible de esto vino por esto y esto y esto, y es como... es como una canción de Daniel Kien que se llama Hadas. Ok. Es una canción que tiene un idioma que él inventó. Exacto, ándale. O sea, yo puedo decir cualquier cosa que se usa y él lo hizo canción, ¿sabes? Y dices, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo lo puedes cantar en un lugar y decir que va todavía ese ritmo, ¿no? ¿Sabes? Y que lo están coreando aparte. Sí. Y esa es una. Y por ejemplo, Ed Maverick en uno de sus discos que se llama Eduardo, no me acuerdo cómo se llama la canción, si tristeza o llorando, y toda esa canción sale llorando. O sea, es él llorando toda esa canción. Y dices, madre, o sea, pues eso alguien puede decirle escucha y... Sí. Y por ejemplo, yo también tengo como estas producciones sonoras. O sea, hago material con sonido. Yo los llamo esculturas. Traigo ahí un trip de que para mí el objeto tridimensional, o sea, más bien el sonido puede ser un objeto tridimensional. Entonces para mí eso es como, hago una traducción hacia una escultura. Y estas como bases de bloques de sonido, muchas veces son como audios de voz de gente. Por decir alguno... pues justo este del camión que te digo de una pieza que es de mi madre. Esa pieza es como el camión,
O sea, como el capó de un camión en la parte de enfrente y adentro de ese capó hay un equipo de sonido adentro. Entonces, ese se está reproduciendo una conversación que tuve con mi madre de cómo es que toma la decisión de separarse de la familia, ¿no? Entonces, como para entender un poco de ahí cómo fue que se vivió todo eso. Entonces, lo que se está escuchando, pues es como una variación de esa conversación. Tú no estás entendiendo qué es lo que estamos hablando ni nada, pero todo ese sonido viene de esa misma conversación, ¿no? Entonces, como una abstracción, un moldaje, una cosa así, un ensamblaje de todos estos sonidos que para mí tiene este significado de es la conversación con mi madre de por qué se separó un poco de la familia, pero la gente no está escuchando puro sonido, ¿sabes? Como... Y ya, ¿sabes? Es básicamente lo que sucede. Y entonces eso también Está interesante. Está bien loco. Pues, por ejemplo, con la canción de Cerati de T para Tres, que es una conversación entre la familia diciendo Ándale, que está exacto. enfermo el papá y tipo así metes una frase o algo que te llega a pegar o... Eso está loco, ¿no? Sí, o sea, que dices, madre, esta frase... A veces te llevas una frase de una película, una frase de algo, y eso es lo que te cambió todo el mood y te vuelves reflexivo, ¿no? Sí. O sea, cualquier cosita te puede poner reflexivo. Un atardecer, y así te pones en otro trip donde empiezas a experimentar con drogas, etcétera, pues también te pones más reflexivo y esas cosas. Más Y ondeado. sí, más ondeado, pero te pones así a pensar el porqué de las cosas, ¿no? Porque algo, Claro. es lo que te decía al principio, nos limitamos tanto y vemos el que esto pasó porque tenía que pasar, cuando ya no nos cuestionamos el por qué pasó estas cosas. Claro. Y eso es lo interesante, o sea, con cualquier cosa vemos más allá. Desde una canción, desde una plática. Por lo menos se puede, ¿no? Sí. Porque siento que pues, no todo el tiempo la gente está dispuesta, o no dispuesta, sino no tiene las posibilidades de poder justo ir más allá, ¿no? Porque está en otro cotorreo, tiene otras intenciones, tiene otras... Como que ya no se quieren frustrar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, ¿no? Digo, hay contextos completamente de personas que justo a lo mejor ni siquiera tienen tiempo de poder ponerse reflexivos, ¿no? Que es otro tipo de, pues entendámoslo como una idea de privilegio, el poder ser reflexivo, pues lo es, ¿no? Pues eso quiere decir que tienes tus necesidades básicas cubiertas de Sí. alguna forma. Y entonces hay que entender eso, ¿no? Que a lo mejor, yo por ejemplo, eso es como una disyuntiva que tengo hacia mi trabajo. Ajá. No todo el tiempo, pero de repente sí me pongo a pensar, porque pues digo, pues sí, muchas veces si la gente quisiera, o esto así lo entiendo yo, si quisiera que la gente entendiera lo que yo intento hacer en mis obras, pues a lo mejor tardarían mucho tiempo, no porque sean muy complicadas, sino nada más porque pues hay que, pues justo darse el tiempo para entender un poco qué es lo que estaba haciendo, porque por lo menos en mi producción, pues sí hay muchas etapas de traducciones, ¿no? Muchas veces es de una imagen traducida a video y luego de ese video se traduce al cuerpo y desde el cuerpo otra vez se traduce a un objeto y de ese objeto se puede traducir a texto y de ese texto, no sé, como hay muchas cosas así que pueden llegar a fluctuar. Entonces sí es como, pues entiendo que no todo el tiempo la gente va a estar dispuesta, pues no, carnal, es como... Es como una película que hubo hace poco de un productor mexicano, de un director mexicano, que no me acuerdo de quién era, de Cuarón o no sé, que pasaban por muchas mentes. O sea, literal era él y estaba pasando por diferentes cosas y mucha gente no la entendió. Yo la quería ver porque literal estaba con la imaginación de él cómo veía las cosas. Okay. Y te digo, la gente se cae no le entiendo nada, ¿no? Sí. Está extraño. Cuando también ves películas así sobre el tiempo que tampoco le entiendes nada. Y también pues son cosas que te pones a pensar sobre tal cual de todo en general. ¿Y cómo nace la idea de Rastro? Ijiji. A ver, es que hay historias fuertes detrás de esto. No, hay pues, rastros. Básicamente, a ver, ¿cómo surge la idea de Rastro? Viene de una necesidad realmente. Ya. O sea, siento que por lo menos, te digo, yo me siento una persona que va empezando la carrera artística, en general en el mundo del arte. Tengo mi recorrido, tengo ya varios años como haciendo todo esto, pero entiendo también que hay mucha gente que estuvo antes de mí localmente haciendo cosas, ¿no? Bajo esta idea, entiendo que en la actualidad la producción artística está teniendo, o por lo menos las artes visuales, las artes plásticas, las artes contemporáneas, las artes plásticas, están teniendo como un momento de, pues mucho, vaya, hay mucho artista produciendo, básicamente. Entonces, de alguna forma, los espacios que están presentes actualmente, no actualmente, pero
los espacios que muchas veces tenemos a disposición no cumplen como estos pues necesidades del artista, ¿no? Que es muchas veces explorar como muchas cosas o que te dejen hacer a libertades muchas cosas y como poder llegar a presentarlas, ¿no? Entonces siento yo que de alguna forma los espacios independientes vienen muchas veces a cubrir estos espacios, ¿no? Los proyectos autogestivos de artistas para artistas, como con estas intencionalidades de justo exploración. Como ya no hay un fin como burocrático completamente, sí hay burocracia porque hay papeleo y hay como organizaciones y hay gestiones y todo esto, pero siempre está pensado hacia que para que el artista tenga como posibilidades de explorar lo más que pueda, ¿no? Y eso siento que muchas veces se cumple porque pues los artistas tenemos esta sensibilidad de, no sensibilidad, pero por lo menos esta intencionalidad de que pues, se produzca algo chido, ¿no? Como enfocado a la experimentación o enfocado a que se puedan llegar a hacer cosas, nada más de esta libertad creativa, por decir alguna cosa. Entonces siento que muchas veces los espacios independientes, autogestivos, cumplen con estas partes, ¿no? Entonces, hablando como del contexto regional, justo como hay una producción grande de artistas que en la actualidad están como produciendo, siento que de alguna forma hacía un poco falta un espacio que los hay, pero que tenga como esta constancia o esta intencionalidad de que estén sucediendo de manera continua. Eso siento que no había necesariamente o no del todo, ¿no? Entonces nosotros vinimos justo a través de una experiencia donde justo estábamos en un espacio donde sentimos que no hubo el enfoque necesario para los artistas. Es como, bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿No? Cruzarnos de brazos y ya. Como, no, pues hay que juntarnos. Y por ejemplo, este proyecto de Rastro viene del conjunto de 3 artistas, involucrándome a mí, que es Alfredo Esparza Cárdenas, que él es un artista transdisciplinar, pero se enfoca principalmente con las ideas de la fotografía, y de Antonio Reveles, San Rebel, le conocen muy bien, y bueno, él es collagista, hace como textil y esto, ¿no? Entonces somos 3 artistas independientes que justo pasamos por esta experiencia y dijimos, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos o intentamos llegar a hacer una cosa, ¿no? Entonces, Alfredo, de alguna forma nos plantó esta idea de tener una... Él había visto, creo que en Islandia hay una, en Italia hay otra, y creo que en Ciudad de México conocíamos otra, galerías o espacios que estaban haciendo nada más una vitrina, un aparador. Y eso permite que 3 artistas independientes, que no necesariamente tienen la solvencia económica para pagar un estudio completo, un cuarto, una bodega, que puedan llegar, que además necesiten tener a alguien ahí todo el tiempo, pagar los sueldos, iluminación, todo esto, que a lo mejor nosotros no tenemos la accesibilidad porque pues, no somos los artistas más cotizados ni nada de eso, ¿no? O sea, no tenemos como el ingreso intenso, pero sí tenemos la intención, ¿no? Entonces, este espacio de un aparador es como funcional, nos funciona, porque la obra está siempre expuesta, no necesitamos a alguien que esté ahí todo el tiempo, y además pues es un espacio reducido, que eso reduce costos pues machín, ¿no? Es como de tener que rentar una bodega, un espacio, todo esto, a tener que utilizar nada más una vitrina, eso aplaca mucho las cosas. Entonces, como que en este conjunto de cosas es que empezó esta idea de Rastro. Empezamos a planearlo. Al principio fue un poco complejo porque ahorita ya lo entendemos un poco más. Es una galería de vitrina, una galería que está emplazada en una vitrina de un negocio. Y es como, pues ya hay imágenes, te la puedo enseñar, ya lo puedes como pensar y como, ok, es esto. Y funciona de esta forma. Pero cuando lo empezamos a plantear a los edificios, como a la gente que veíamos que tenía una vitrina disponible, fue un poco complejo porque pues ni siquiera entendían muy bien qué es lo que se iba a hacer, ¿no? Es como una galería en nuestro aparador, es como, no tiene mucho sentido, o por lo menos no lo tenía en ese momento, ¿no? Entonces te digo, sí fue como, pues prácticamente fue un año de estar buscando espacios o como, sí, pues básicamente un espacio, porque pues todo el proyecto ya estaba armado, incluso ya tenemos calendario de artistas como pensados para exponer y todo esto, pero no teníamos el espacio. Hasta que llegamos ahí, que actualmente la galería se encuentra en una tienda vaquera que se llama Los Tres García, que ellos fueron como... Esta tienda y la galería está emplazada en una parte de Torreón, que es como el centro antiguo, pero como... Por lo menos es el... Ay, se me fue la palabra. Bueno, el punto es que como que está en una parte donde realmente la gente ya no circula mucho para esos lados, sino es como para ir a trabajar, ¿no?
casi ya nadie vamos para esos lados, sino es como, pues básicamente no vamos, ¿no? Pero justo ese sentido de como encontrar un espacio para tener una accesibilidad al medio artístico, por lo menos las exploraciones artísticas contemporáneas, pues era un espacio que nos funcionaba bastante, ¿no? Entonces las personas de los Tres Garcías, como justo como, bueno, por lo menos esa es mi percepción, querían como impulsar también un poco el espacio, entonces como una galería es como, pues puede llegar a venir más gente y como empezar a movilizar un poquito más la gente. Y siento que por eso como que accedieron, ¿no? Porque desde el principio fueron muy accesibles en la idea de poder utilizar el espacio para las artes. Que al principio siento que ni siquiera nos entendieron muy bien qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Pero como que confiaron mucho en el proyecto, confiaron mucho en la visibilidad de lo que teníamos planeado y pues así fue como empezaron a otorgarnos el espacio, ¿no? Entonces básicamente es eso, es una vitrina que se convierte en una galería que se empieza a visibilizar, la intención es visibilizar pues la producción de artistas contemporáneos laguneros, ¿no? No necesariamente laguneros, porque hemos tenido gente extranjera, hemos tenido gente de Chile, hemos tenido gente de Argentina, y bueno, no nada más como gente extranjera, sino pues de otros lados del país, ¿no? Monterrey es básicamente la ciudad más cercana con la que hemos colaborado, pero próximamente va a venir gente de Ciudad de México. O sea, no nos enfocamos 100% como en artistas laguneros, pero sí es un poco impulsar la producción lagunera hacia las artes contemporáneas, ¿no? Básicamente como que ese es un poco el resumen de todo el proyecto. Qué chido, o sea, de una idea, muchas veces es difícil poder proyectar, así como tú dices, quién te puede entender, ¿no? Y estás tocando puertas hasta que se abre la puerta. ¿Cuánto tiempo tardó de esa idea a hacerse realidad? Sí, pues sí fue pues un buen rato, la neta. Como, incluso en algún momento pusimos en pausa el proyecto porque pues, no se hacía. Vimos que no se estaba logrando, ¿no? Incluso pues, tuvimos esa pausa, ese, pues hay que esperar a que suceda algo, como que nada más pues dale calma, porque lo estamos intentando mucho y nada más no se daba. Y pues justo no hubo un momento en donde le pusimos pausa, pero justo en esa pausa de tiempo después encontramos la tienda de los Tres García y como que empezó a suceder y pues, bueno, se agradece demasiado, ¿no? Pero pues sí fue un largo camino. Un largo, pues sí, como intencionalidades ahí medio estancadas, ¿no? Te digo, eso lo padre, el que no quites el dedo renglón a lo que tú quieres hacer. A veces está a la vuelta de la esquina, así tal cual, ¿no? Están las cosas y simplemente pues es seguir buscando, porque muchas veces uno se agüita y dice, no, pues ya, y esa pausa tarda tiempo. Que luego también está bien loco porque, por ejemplo, uno pensaría de que, pues ya están ahí, pues ya se logró, pero pues la neta es que no, ¿verdad? O sea, hay que seguir manteniendo el espacio, ¿no? Entonces eso de repente sí es complejo. Por ejemplo, ahorita estábamos por la beca o el patrocinio del PAC, que es el Patronato de Arte Contemporáneo, que le mandamos besos y abrazos, pero se nos va a acabar en algún momento, ¿no? Entonces hay que buscar las formas de sostener el proyecto y como, pues que pueda llegar existiendo. Ahorita estamos manejando una idea de patronatos que próximamente vamos a sacar como ahora sí ya una plantilla donde expliquemos básicamente cómo es que lo que estamos buscando básicamente es como gente que quiera colaborar de manera de patrocinio para que pueda llegar a subsistir todavía el proyecto, ¿no? Básicamente como que esa es un poco la idea. Digo, y más adelante ya daremos bien un informe de todo esto, pero pues básicamente ahorita es lo que se está trabajando para que pueda existir todavía el proyecto, ¿no? Y sobre todo porque es el arte, ¿no? Muchas veces, casi como lo hemos contado, hay gente que ha venido que hace música, teatro y demás. Sabemos que pues es difícil muchas veces que se apoye, que se pague y pues simplemente es el apoyo entre todos, ¿no? Para que esto siga, ¿no? Y pues las ganas de seguir haciéndolo, porque así como es difícil, pues creo que todo, ¿no? Desde un emprendimiento, cualquier cosa, para que siga es apoyarse. Y justo es lo que te decía ahorita, ¿no? Muchas veces no es el conseguirlo, sino el mantenerlo un poco la cosa compleja, ¿no? Porque pues de repente siento que conseguirlo es pues intentando, o sea, haciéndolo. Pero luego el mantener esa cosa es pues justo pues mantenerte, seguir haciéndolo, ¿no? Y de repente eso se vuelve pues complejo. Incluso ni siquiera con la idea de la galería, ¿no? Sino, pues, por ejemplo, yo como artista también digo, de repente está curioso cómo funciona el mundo, ¿no? Y luego de que quiero conseguir ciertas cosas y de repente no se da y como
bueno, planifico, básicamente, por ejemplo, este año tenía como una planificación de cómo quería que sucediera el año y ¡puc! Se rompió completamente, ¿no? Es como, oh. Y vamos a la mitad del año. Sí, exacto. Y ya se rompieron muchas cosas que yo tenía planificadas. Entonces eso como que también pone a reflexionar un poco la complejidad que de repente es el estar involucrado en, pues en algo en lo que quieres, ¿no? No necesariamente traducirlo a las ideas artísticas, sino cualquier cosa. Porque, por ejemplo, ahorita yo siento o he tenido etapas en donde he vivido, o sea, solamente de las ideas o de la práctica artística. Varias áreas, no solamente como producción, pero emplazadas en las áreas artísticas. O sea, esa cosa es como una cosa, para mí por lo menos un logro, ¿no? Sí, El sí. poder llegar a ese lugar. Pero justo el poder mantener todo eso de repente es algo complejo, ¿no? Es Sí, como... más que nada a veces tienes una idea y de repente no estás motivado y vale madre, ¿no? O sea, Y ni siquiera tú la motivación, ¿no? Porque, por ejemplo, eso sí es algo que pues he aprendido un poco de, pues no, muchas veces yo no trabajo así que tú digas como inspirado, motivado, pues la neta es que pues sí te decaes y sí, sí. no tienes, o estás en otro rollo, o tienes otras sensibilidades o emociones, o no sé, lo que sea. Pero pues tienes una planificación de qué es lo que quieres llegar a ser, qué es lo que quieres lograr, qué es como tu proyecto de vida. Entonces más bien ya lo haces como por ese sentido, más que por, Más por default, ¿no? estoy inspirado y estoy... Justo, no estamos tocados por nadie, es como una decisión, es una forma de laburar en el mundo, una forma de estar aquí. No es como una cosa acá romántica de yo soy artista. No, quitémonos esa idea lo más pronto posible, ¿no? Ujú, porque al fin y al cabo todos seguimos trabajando, ¿no? Para llegar a Exacto, algo. exacto. Es un trabajo pues, nada más traducido a estos medios pues plásticos, artísticos que los entendemos, ¿no? Pero pues si quitas esa parte romantizada de las artes, pues sigue siendo una forma de existir, ¿no? Una forma de desenvolverte, una forma de estar aquí presente en estos medios y ya, básicamente, como todos. Entonces sí, ese rollo, por ejemplo, pues al principio, por ejemplo, sí empiezas como esta idea romántica de lo que es el arte, ¿no? Y Sí, sí. justo es como, quiero ser artista de esta forma. No, 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 carnal, es como, cálmala Tranquilo. y pues enfócate más bien, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado mucho, que justo al principio quieres comerte el mundo y todo este desastre. Y pues te das cuenta que tienes que pasar por varios momentos, tienes que hacer varias cosas y lograr esas cosas de repente no es una cosa tan lineal, ni tan exacta, ni tan que tú... Es más, por ejemplo, a mí me pasa mucho que esto ha sido como un aprendizaje muy fuerte que me ha pasado en los últimos años, que muchas veces, por lo menos lo que yo he tenido en la experiencia de las artes, es que la mayoría de las cosas en las que nos envolvemos, tú no tienes la... ¿Cómo se puede decir eso? O sea, tú no tomas la decisión de si sucede o no, ¿sabes? O sea, uno lo intenta y suelta dardos así de, quiero hacer esto, 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 esto y esto y esto, y puede ser que muchas veces esto que estás planeando no suceda, nada. Nada de lo que estés planeando va a suceder. Y es de que, qué raya. Pero justo es como pues, seguir intentando ese medio, ¿no? Sí, sí. O seguir abriéndote tú solo las puertas y es eso, ¿no? Muchas veces sucede y es estresante, es agobiante, pero pues ahí Porque tú no estamos, tienes ¿no? el control de las cosas. Exacto, tú no decides muchas veces lo que sucede, ¿no? Digo, inevitablemente hay quienes están como con más posibilidades que otros y eso pues sí hay que como tenerlo pues, siempre presente. Pero incluso aunque tengamos la mayor posibilidad de cosas y como todo accesible, pues estás, o sea, justo, tú no tomas muchas veces las decisiones, ¿no? Entonces, como, cura. Y eso hay que aprenderlo y como estar bien con eso y saciarlo un poco. Y hablando de esto de que muchas veces no tomamos el control, claro ejemplo que siempre lo pongo es el de pandemia. Así que en un momento pasan muchas cosas. Sí, exacto. Y pues vamos a llegar a una dinámica donde aquí tienes una taza. En esta Adelante. taza hay varios papelitos. Vas a sacar 5. Se me hace que nada más hay 5. Ok. Si quieres ir ¿Uno leyendo, por uno? sí, leyendo las palabras de una por una, vamos a sacarnos un poco de esta zona de confort Adelante. y de no tener este control. ¿Qué pasaría si hacemos lo Refrigerador. siguiente? Ajá. ¿Y ¿Veo otra? Sí, ve Ok. las 5 palabras, hay que sacarlas todas y decirlas. 1, refrigerador. 2, huracanes. Ok. Victoria. Cajón. Ok. Y la última sería ¿Cuántas hay? 3.
Aquí tengo 4, esta es la quinta. Allá. Y libro. Ok, con esas 5 palabras vas a tener 30 segundos para Sumarre. hacer una canción. Vas a cantar una canción triste. Algo bien. Aquí las vas a ir acomodando. Tú dices que te gusta la música, te gusta formar cosas, que hemos hablado en esto en el episodio. A ver, veamos. Y tienes 30 segundos para pensar y después, terminando estos 30 segundos, vamos a escuchar tu lado artístico en el mundo musical. Y eso empieza a contar ya. Todavía tienes tiempo, acomódalas. Intenta no quedarte solamente en esas 5 palabras, agrega otra cosa para que esta canción pues pueda mover corazones, ¿no? Aquí estamos. A ver. Tienes todavía 20 segundos. Ok. Si quieres darle un trago a tu cerveza para ver si te da inspiración. Pero tengo que cantar. Sí. Wow. Tenemos 15 segundos. 10 segundos. Y esto dice en 5, Ok. 4, 3, 2 y 1. Y 1. A ver. Pero así sueltota. Sí, Bueno, a ver. sí, sin miedo. Va. Te da el ritmo que tú quieres. Híjole, es que, bueno, a ver, por ejemplo. A ver. Tirirí. Esto está bien extraño, a ver. ¿Qué les parece si mejor hago como, es que una narración, poema con sonido? Entonces, vayamos. Estaba leyendo un libro y de repente veo fuera de mi casa que unos huracanes se acercan. Me acerco al refrigerador y lo único que veo posible es abrir ese gran cajón que contiene las mágicas y deliciosas que no patrocinan cerveza Victoria. Y me la doy. Y se me olvidan los huracanes y se me va el problema. Y me quedo dormido y ya. Yeah. Algo bien, ¿no? ¿Cómo te sentiste en esta dinámica? Pues cura, estuvo chido, estuvo curioso. No me lo esperaba, la verdad, pero muy buena. De eso se trata, o sea, básicamente pues es parte de la creatividad, trabajar bajo presión, qué pasaría, antes dábamos más tiempo, lo he dicho, pero en 30 segundos creo que también podemos trabajar de Pues cierta manera. sucedió. Y tú hiciste algo diferente, tú pusiste ritmo. Muchas veces cuando a las personas decimos hay que cantar, se asustan, ¿no? Es como un shock de no estoy acostumbrado a esto, yo no canto. Está X extraño. cosa, pero eso también es salirte de tu zona de confort porque dices, voy a hablar de mi vida, soy esto y esto, pero... Es que sabes también qué me pasa a mí, machín. Por ejemplo, con la música. La mayoría de la música que escucho es sin letra. Como pura instrumentación o pura atmósfera y todo eso. Y digo, ¡wow! Se me hace bien chido. Está y que cool. aquí me lo pusieran es como cura. Te digo, eso está padre porque muchas veces es el subconsciente lo que llega a hacer las cosas. Y muchas veces, a veces la plática está relajada, está alegre, el cómo mezclas todo y qué pasaría si cambiamos el mood, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hacemos triste, si lo hacemos alegre? Antes yo te daba una hoja y te decía, anota las primeras 5 palabras que se vengan a la mente y llegamos al mismo resultado. Y ahora yo puse, esta actividad la hacía al inicio del podcast, yo ponía palabras random y teníamos el mismo resultado. Así que regresamos en esto. Y ahora sí vamos a llegar a la dinámica del color. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué es lo que sientes cuando tú lo ves? ¿Cuando lo usas? Fíjate que... A ver. Es que siento que yo tengo una cosa extraña con el color. Porque, por ejemplo, mi color favorito es el gris. Y como que ahí me gusta mucho cómo se juega con la idea del gris, ¿no? Como que puede estar en muchos lados. Pero mucha gente, o incluso yo, puedo ver las ideas como dentro de los colores beige, cafés, todo esto, como que ahí también me emplazo mucho. Y mucha de mi, como... Pues sí, básicamente con mis colores en mi producción, en todo esto, está muy presente ese matices de colores, ¿no? Como de...
los marrones, los beiges, las cosas claras, medios cremas. Como que, bueno, incluso como que ¿Cómo andas vestido ahorita? mucha de mi ropa es ahí y nunca lo hice de una forma como voluntaria, como me empecé a vestir así o estos van a ser mis colores. La neta no, pero me siento muy bien o me siento cómodo con esos colores, no solo en vestimenta, sino en general como pues, visualmente y todo eso. Entonces, ¿qué siento cuando lo veo? Pues, no sé, más bien como que me hace coherente muchas veces esos colores, ¿no? El cafecito, los marrones, los beigecitos, cremas, como que por ahí me desenvuelvo mucho. Y ni siquiera es mi color favorito, pues es el gris, ¿no? Pues no sé, pues una extraña relación ahí con los colores, la verdad. Eso está interesante, o sea, esa es la dinámica pues objetiva del podcast, ¿no? Es el cómo llegas, que en este caso es el color gris, que cuando estudié que era la creatividad, es como un recuerdo del donde nace a lo que quieres ser. Y escuchamos la historia de cómo llegas a ser la persona que eres, Claro. las ideas, todo lo que traes, y es cómo llegas del color gris al color que eliges, pero tú ves el gris cambiante en diferentes estados. Hay personas que eligen un color, X cosa, y le dan un significado. Claro. Y de eso se trata, es el color de la vida. Hoy eres Don Burdo de este color, que es ese gris, estos colores beige, café que estás diciendo, pero el día de mañana vas a pasar otra situación Claro. y algo te va a decir, hoy soy este rojo por X situación o por X cosa, ¿no? Y de eso se trata. Es el color de la vida, lo que te digo. El gran color de la vida. El color de la vida, el color de Qué las bello. experiencias. Y ahora sí, ya para finalizar, si quieres decir unas palabras para aquellas personas que te están escuchando, que quieren dedicarse al arte o que están ya en esto, el micrófono y la cámara es para ti. A ver, ¿qué querré decir? Pues saludos a toda la comunidad artística y en general al mundo entero que está escuchando eso. ¿Qué querré decirles? Pues nada, bueno, un poco haciendo como reflexión a lo que estuvimos hablando, o por lo menos con lo que me quedé. Uno, tanto como consumidor como productor de cosas artísticas, es pues, clavarnos machín, ¿no? Hay que clavarnos intenso con lo que hacemos, ¿no? Sí, y no necesariamente como a lo mejor de una forma peligrosa o como pues ya negativona, sino pues sí involucrarnos de manera, o sea, por ejemplo, más bien, no quedarse con el título, hablando de personas artísticas, no quedarse con la idea del título de soy artista, sino pues ejercer las artes, ¿no? Eso está chido, o sea, no querramos ser los pintores, los artistas, todos estos, sino que ejerzamos todo eso, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues básicamente clavarte en esos medios, o por lo menos así lo traduzco yo, lo entiendo así. No es querer ser artista, es enfocarte a hacerlo, o trabaja para ello, que sé que muchas veces es complejo y no siempre podemos hacerlo como queremos, pero pues la idea es como, pues entregar una cosa chida, o sea, justo clavarte. Por lo menos yo lo agradezco con los artistas que lo hago, con los que consumo, y a mí me gusta también mucho hacerlo en mi producción, ¿no? Porque siento que tiene muchísimo más sustancia, por lo menos para mí, el hecho de que esto que esté haciendo y estas decisiones que estoy tomando tengan sentido, sean coherentes y no sean como decisiones superficiales por querer justo. Siento que si muchas veces intentamos llegar hacia las personas, empezamos a tomar decisiones superficiales para poder cumplir esas expectativas de los demás o que la gente espera y como que ya no tiene esa sustancia porque pues ya es como cumplirle a alguien, ¿no? Y entonces la sustancia, por lo menos para mí, viene de cuando tú tomas las decisiones, no pensando ni siquiera en ti como una cosa de ego, de yo voy a tomar las decisiones porque esto es lo que yo quiero hacer, sino que lo que la obra te pide o la obra te dice. Si vas a hablar de algo, pues investiga de ese algo. Si vas a utilizar un color, pues investigalo. No investigues, pero utiliza el color, no solamente lo plasmes, sino juega con el mismo color y todo esto, ¿no? Eso para mí es como lo que yo me quedo un poco con lo que hablamos aquí, lo que también le comparto y también un poco mi experiencia en cómo yo empiezo a desplazarme en las artes, ¿no? Entonces, como que eso, desplazarse en esos sentidos de arraigarse lo que uno quiere hacer por convicciones de eso, no de los títulos que uno quiere tener. Y así como tú dijiste, o sea, hazlo porque a ti te nace, ¿no? No esperar tanto una aprobación, porque pues si esperas esa aprobación, pues va a ser difícil muchas porque veces. Porque incluso muchas veces si esperamos una aprobación, pues muchas veces no las vas a tener, entonces como que terminas doble agobiado, ¿no? Sí. De que si lo hago esperando algo y luego eso que haces no sucede, ya no es nada más que lo que hiciste no funcionó, sino que no funcionó y además lo rechazó mucha gente, que algo que ya tenías
una idea de que lo iban a aceptar. Entonces como que pum, pum. Y ya si tú, para ti, tiene sentido y está bien, la gente no lo entiende, pues a lo mejor nada más ahí hubo un desplazamiento de que, pues no lo aprobaron y ya. Pero tampoco estaba intentando complacerte, ¿sabes? Sí, sí. Entonces ya no hay un sentido de caer un poco más en ese sentido, ¿sabes? Y ya. Y en eso tienes razón. O sea, muchas veces, así como tú dices, si esperamos esa aprobación, pues te vas a frustrar el doble, ¿no? Ándale, exacto. Así que de eso nos trata. Si tú quieres hacer algo, hazlo, atrévete. Sé que van a haber miedos, pero esos miedos, el punto es que te atreves a hacer cosas diferentes. Y pues esos Hagámoslo. miedos van a ser esa adrenalina que te va a hacer sentir el querer seguir haciendo y haciendo. Así que en este episodio estuvo con nosotros Don Burdo y nos vemos en el siguiente episodio. Ahí estamos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.